Bueno amigos, estamos aquí de nuevo y ya creo que se corrigió la falla técnica, pero la idea es que vamos a hablar del Express Entry y vamos a contar qué es y cómo funciona. Vamos a hacer un poquito de historia y de análisis en qué es el Express Entry. El Express Entry es realmente el vehículo que va a conducir a la persona que tenga la intención de aplicar a la residencia permanente a Canadá bajo la categoría de económica para poder llegar a la categoría que usted, de la cual usted sea sujeto. Por ejemplo, si es un Federal Skilled Worker, un Canadian Experience Class, un Startup Visa, etcétera, etcétera. La idea aquí es que este sistema lo lleve a usted a calificar a una de las categorías, ¿ok? Vamos a hablar un poquito de qué es. Ok, ¿de dónde viene? Entonces, el Express Entry es un sistema de evaluación. Es el sistema que usted, que tiene la intención de emigrar a Canadá bajo una de las categorías económicas, usted desea hacerlo, tiene por obligación que entrar al Express Entry para poder llegar. Por eso lo defino como un vehículo, pero es el sistema de evaluación. ¿Y de dónde sale este sistema? Bueno, este sistema comenzó a estar en función a partir del 1 de enero del año 2015 y vino a través de la potestad que el Immigration and Refugee Protection Act le da al ministerio, y estoy hablando coloquialmente y no quiero que después me regañen que estoy hablando un poco en terminología pero muy legal, pero trato de explicarlo lo más sencillo posible, y es que el acta de inmigración expedida en el año 2002 le dio esa potestad al ministerio para que a través de ese poder ministerial pudiera agilizar o pudiera expedir regulaciones que permitieran cumplir con el espíritu establecido en IRPA, que es la estimulación de la emigración a Canadá bajo la categoría económica. Entonces, bajo esta potestad, digamos que esta discreción que tiene el ministerio en su momento, en aquel momento, en el año 2014, que comenzó el gobierno en poder, decidió crear este nuevo sistema de evaluación. Y en este nuevo sistema de evaluación, ¿qué sucedió? En este nuevo sistema de evaluación consultaron muchísimas cosas y tiene muchísimo que ver con el sistema que existe hoy día en Australia. Si miran un poquito la parte histórica, pero no los voy a aburrir con eso. Entonces, ¿qué hizo el ministerio? El ministerio adoptó este sistema, y este es un sistema que va a evaluar. No es que el Express Entry sea una categoría, no es que el Express Entry es lo que yo quiero escoger. El Express Entry es el vehículo que lo va a conducir a que usted pueda llegar a obtener la residencia permanente, si califica o no en una de las categorías económicas. En otras palabras, como diría al estilo Angélica, sería que el Express Entry no es otra cosa que la precalificación de la calificación, pero vamos a decir lo que es el vehículo que lo va a llevar a esa calificación. Entonces, ¿qué es lo que busca? Este poder ministerial o esta discreción que la ley le otorgó al ministerio le da la facultad para determinar, bueno, cuáles son los programas que se incluyen dentro del Express Entry. Entonces el ministerio tuvo el poder para hacerlo. ¿Cómo se va a hacer la petición o la petición o la presentación de la intención a través del sistema electrónico? ¿Cómo los candidatos van a ser calificados? ¿Cuál es el tiempo que los candidatos pueden estar en esta precalificación? ¿Cómo son los puntajes que el mismo candidato va a obtener? ¿Qué información tiene que presentar el candidato en el momento de la postulación y en el momento de la invitación? ¿Y cómo los candidatos van a ser notificados? Estas son una de las cosas que el ministerio tuvo poder, y cuando el ministerio tuvo el poder de armar todo eso, en ese momento, pues, salió lo que se llama el Express Entry y determinaron cómo esto iba a ser. Ok, ya sabemos cuál es la parte histórica, de dónde viene, o sea que no quiero que nunca más me vuelvan a decir que si el Express Entry es una categoría y que si yo puedo aplicar a través del Express Entry. Si vas a aplicar bajo la categoría económica, tienes que subirte a este autobús o a este vehículo que te va a llevar al final del Express Entry. Ahora, en el Express Entry quiero que
revisemos que no... ¿Aló? ¿Está ahí? Bueno, estoy en vivo, no sé. No sé si alguien me ayuda si estamos en vivo o no, porque por alguna razón se perdió. ¿Alguien me contesta si estamos en vivo o no? Hello. Sí, ¿estamos en vivo o no? Si alguien me contesta por ahí. Ok, gracias, Carol. Así que no sé si se perdieron un pedacito, pero la idea era que estuviéramos claros que el Express Entry no es más que el vehículo que los va a llevar, a la categoría final. ¿Ok? Y ya saben de dónde viene porque es un poder que el ministerio utilizó, que es otorgado por la ley para crear este nuevo sistema de evaluación. Yo iba a decir procesamiento y eso no existe en español. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ya sabemos que es un sistema de evaluación para determinar su puntaje? Ya le dije que bajo la definición de Angélica sería una precalificación de la calificación, pero creo que suena un poco agresivo. Entonces, ¿qué va a mirar el Express Entry? Skills en inglés, que quiere decir las habilidades que usted tiene, ¿ok? Segundo, ¿qué es lo que el Express Entry va a buscar? ¿Qué experiencia laboral tiene usted? Su habilidad, su experiencia laboral. La habilidad o conocimiento que usted tiene en el manejo de los idiomas oficiales del país. Estamos en Canadá y sabemos que es un país que es un país bilingüe y que oficialmente tenemos dos lenguas oficiales, que es el inglés y francés. Usted puede aplicar tanto por el inglés o por el francés en el cual usted tenga la mayor habilidad, ¿ok? Y además de eso, su educación. Digamos que esos son la columna vertebral, pero además de esto hay otros detalles que determinan la viabilidad o el éxito de usted como emigrante para hacer la mudada, el restablecimiento en Canadá, que también se tiene en cuenta. Pero estos 4 puntos son los más importantes y es lo que determina qué es lo que el Express Entry va a precalificar, de acuerdo con Angélica, para poder ir a la calificación final, que es la categoría en la cual usted quiere llegar. Se explican las categorías. Ahora, ¿cuáles son las categorías? Aquí Liliana nos dice que ustedes quieren saber cuáles son las categorías, las mencioné al principio, pero como se nos interrumpió el video, no sé. El primero es, o las más comunes, voy a hablar de las más comunes porque hay varias, pero las más comunes es el Federal Skilled Worker, que recuerden que el Federal Skilled Worker existe inclusive antes de que IRPA saliera en el año 2002, y es que determina que ustedes tengan experiencia laboral, tengan conocimiento del idioma, tengan si tienen familiares en Canadá, tiene un puntaje determinado. El puntaje a pasar bajo el Federal Skilled Worker es 69 puntos. A mí me encanta, no sé si es porque ha estado conmigo desde hace mucho tiempo, pero es un sistema en donde usted tiene el puntaje, usted calificó el punto y no hay nada que discutir. Y el otro es el Canadian Experience Class, que es otro muy, muy famoso y muy, muy popular dentro de las personas que migran, porque es aquellas personas que tienen experiencia canadiense, ya sea a través del trabajo o a través del estudio. Esta categoría, y bueno, no quiero hablar de eso porque me pongo muy romántica, porque esta categoría cuando inició era muy, muy especial. Pero lo ideal aquí es que usted sepa que el Federal Skilled Worker y el Canadian Experience Card son los más famosos, pero también está el Startup Visa, está el Living Caregiver. Este tipo de programas que son económicos están dentro del destino que los va a llevar o que los va a conducir ese Express Entry. El Express Entry es el automóvil que los va a llevar a ese destino, llámese Canadian Experience Class, llámese Federal Skilled Worker. ¿Ok? Entonces ya sabemos que este sistema es simplemente la evaluación para determinar que la persona que tiene la intención de emigrar a Canadá pueda llegar a hacerlo. Entonces, en otras palabras, usted lo que quiere decir, mire, yo tengo las habilidades, tengo el conocimiento del idioma, tengo la educación, tengo la experiencia laboral y tengo otras cosillas que me pueden hacer. Así que yo tengo la intención, usted alza la mano y dice, yo tengo la intención de aplicar. Pero esta precalificación implica que usted tiene que tener un puntaje determinado para que usted sea competitivo con las demás personas que tienen esa intención. Así que lo importante es que ustedes tengan claro que el Express Entry no es una categoría, sino es el sistema de evaluación. En otras palabras, y de acuerdo a mi propia definición, lo podría considerar como la precalificación de la misma calificación para el Express Entry.
Bueno, aquellas personas que ya comprueban que tienen la habilidad, que tienen la educación, presentan su intención y esto lo hacen a través de la creación yo diría un profile, pero yo le diría en español un portafolio electrónico en donde usted dice quién es y por qué usted cree que usted puede calificar de acuerdo a las 4 cosillas que le acabo de mencionar. Ojo, en esta parte, y cuando el Express Entry salió, creo que es una de las partes más importantes, y es porque en ese momento usted, todo lo que diga se considera que usted está diciendo una afirmación. Entonces usted no puede trabajar bajo presupuestos o presunciones. Yo creo que mi nivel de inglés es... yo creo que mi nivel de inglés, me estoy riendo porque el señor Gustavo Vivas cada vez que ve un post mío me pregunta qué pasó con el Bill C6. Está en el Senado en el segundo reading, todavía no ha llegado al final, así que apenas llegue, Gustavo, yo te prometo que voy a hacer un especial dedicado solo para ti. Ok, por eso, perdónenme, pero es que me dio mucha risa. Ok, y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo hago mi postulación? Entonces, yo hago mi postulación y yo presento lo que me están preguntando. Estoy creando mi profile, estoy creando mi portafolio, estoy diciendo quién soy yo. Entonces, usted tiene que, para decir eso, usted tiene que tomar pasos conscientes, porque cada vez que usted presenta o ingresa una información, usted está diciendo eso como si lo estuviera diciendo bajo la gravedad del juramento. Y cualquier cosa que usted presuma que no sea real y que al final del día, cuando vaya a aplicar, usted no cumple con lo que presumió, podría ser sujeto a una penalización hasta por 3 años, porque se considera que usted, estoy diciendo presupuestos, y que podría ser, no que va a ser, podría ser sujeto a algo que se llama misrepresentation, o que quiso actuar bajo algo fraudulento o no real. Así que tiene que tener cuidado. Si usted, yo sé que el sistema lo presenta, el mismo nombre lo dice Express Entry, o sea, una entrada rápida que va a ser facilísimo, que tiene mediatez, pero no es tan fácil como cree. Si usted no conoce los conceptos, mi mejor consejo para usted es buscar una persona especializada que le pueda explicar los conceptos. Ahora bien, una vez usted crea su portafolio, ¿qué debe hacer? ¿O qué es lo que pasa? Entonces, cuando usted crea su portafolio, usted va a tener un puntaje y va a determinar de acuerdo a la particularidad de su caso en específico. Así que cuando vienen los clientes, no, que alguien presentó, que me dieron una carta, o tengo un amigo que presentó una carta y que la carta le dijeron y que con esa carta le dieron más puntajes, yo a veces me tengo que quedar callada y decirle, bueno, esas son cosas que yo no sé qué fue lo que le dijo el amigo y no entiendo, pero recuerden que cada caso migratorio es único y particular. Entonces quiero llegar hasta aquí, es donde nosotros presentamos el portafolio. ¿Qué voy a decir en ese bendito portafolio? ¿Cómo lo voy a decir? Me van a preguntar mi nombre, cuál es mi profesión, qué título o qué grado debo tener en educación, a qué nivel he llegado en la educación, cuál es mi experiencia laboral, si he estudiado o no en Canadá, si tengo o no experiencia laboral en Canadá, etcétera, etcétera. No solo a mí como principal aplicante, pero si estoy casado o casada o si vivo en pareja con alguien, también van a tener en cuenta la información de mi esposo. Recomendación número 1. Antes de crear el profile, usted debe tener la evaluación de sus credenciales, porque usted puede decir, bueno, sí, yo tengo 2 títulos, pero no estamos seguros si los 2 títulos a uno le dan la categoría de 3 años o más, o es un bachelor degree, o es un master degree, o no es un master degree, etcétera, etcétera. Tenemos que tener esa evaluación lista, ¿ok? Para que usted sepa cuál es el nivel de educación que usted tiene. Otra cosa que yo recomiendo es que antes de crear su portafolio, usted debe tener los resultados de su conocimiento, su examen de inglés, que determine el nivel en el cual usted está. Y la tercera parte es tener claro bajo qué categoría va a aplicar.
Porque si usted dice, sí, yo tengo experiencia laboral, pero en una la tengo como financial analyst, en el otro lo tengo como, no sé, cualquier cosa, dentist o cualquier... Tiene que unificar y determinar cuál es la categoría que va a aplicar de acuerdo al National Occupation Code of Canada o el Código Nacional de Ocupaciones de Canadá. Eso es importante porque esa es la experiencia laboral que le van a validar y por la cual usted va a obtener un puntaje. Así que tiene que tener mucho cuidado cómo lo va a decir. No, si yo he trabajado. Recuerde que la experiencia laboral solamente se cuenta desde el momento en que usted se graduó de su profesión en adelante. Si usted trabajó y fue una persona precoz y trabajó antes de graduarse en la categoría que está aplicando, usted no puede tener en cuenta esa experiencia laboral. Que acorde a lo que estudió, ¿no? Porque si te... Muchísimas veces uno estudia, por ejemplo, ingeniería industrial y usted no... ejerció su carrera como ingeniero industrial, sino más bien bajo la parte en ventas, por ejemplo. Pero el grado le sirve para determinar el punto de educación, pero no puede aplicar como ingeniero industrial porque su experiencia laboral no va a compaginar bajo la categoría de ingeniero industrial, sino, por ejemplo, como un sales manager. Y eso lo tienen que ver, así que lo tienen que analizar. Este programa en el día de hoy es corto porque es desde mi escritorio, no es una hora, es un ratito y vamos a ir punto a punto de las cosas que tenemos que hacer. Así que voy a responder las preguntas que tengan y con eso damos por terminado el programa de hoy. Así que las que han hecho Liliana me las va a leer y yo se las voy a contar. Y el próximo jueves veamos Express Entry segunda parte. Hoy vimos de dónde viene, cuál es la autoridad, qué es lo que usted tiene que tener en cuenta y vamos por la creación del portafolio. Apenas vamos por el principito. Así que para la otra semana vamos a seguir hablando por el tema por donde vamos y ahora voy a contestar las preguntas. Les recuerdo a todos los que nos están viendo que estaremos, aquí me están soplando que diga que vamos a estar de gira por México lindo y querido, así que los voy a ver pronto. Me encanta ir a ese país porque todo el mundo le da a uno una bienvenida con una sonrisa y porque los puedo atender honesta y claramente frente a frente, contándole las posibilidades a aquellos que están aquí. Me alegra porque muchos de los que atendí el año pasado, Dios gracias, están hoy aquí con nosotros y haciendo todas las cositas que planeamos. Así que Lili, ¿cuál es la primera pregunta? El señor José Lipa dice, soy de Perú, quiero emigrar a Canadá por trabajo. ¿Cuáles son los requisitos? El señor José Lipa, que nos está escribiendo desde Perú, por trabajo. Estamos hablando hoy del Express Entry, pero les recuerdo que cuando hablan de trabajo, usted no puede decir yo quiero una visa de trabajo sin tener una oferta laboral previamente ratificada por el gobierno. Así que eso amerita una respuesta un poco más detallada. Si nos quiere contactar, hágalo a info@angelicagonzalezblanco.com. No es parte del tema, pero tiene algo de relación. Lo único que le puedo recordar es que acuérdese de que una visa de trabajo no depende de usted, sino de una oferta laboral de un empleador canadiense. La segunda, Lili. No hablo inglés, ¿me imposibilita emigrar a Canadá? El no tener el conocimiento ni del inglés ni del francés, porque acuérdense que somos la pregunta es, no sé si escucharon, pero voy a repetirla, dice, no hablo inglés, ¿nos hizo la pregunta quién? El señor José Lipa también. El señor José Lipa dice, no hablo inglés, es imposible emigrar a Canadá. Ok, acuérdense que Canadá es un país que tiene 2 idiomas oficiales, inglés y francés. Si usted no tiene conocimiento de ninguno de los 2 idiomas, usted no es sujeto a una de las categorías económicas porque todas implican el conocimiento del idioma. Así que mi primera sugerencia es que capacítese en uno de los 2 idiomas, llegue al nivel que necesita para después postularse al mismo. Lo mismo preguntaba Nini, o sea que ya. Nini, es la misma pregunta, así que yo creo que con eso te la volvemos a responder. ¿Y cuál más? Y solo Gustavo Vivas dice que validen con ICAS o WES. Gustavo nos está empujándonos aquí, ayudándonos a responder. El WES y el ICAS son el WES es una institución acreditada por el gobierno canadiense para evaluar las credenciales expedidas en el extranjero.
Eso es a lo que yo me estaba refiriendo. Me imagino que el señor Viva estaba contándoles a medida que yo iba hablando que uno tenía que tener las credenciales debidamente evaluadas antes de aplicar y crear el portafolio. Entonces, estamos en la parte... ¿Hay otra pregunta? Rodolfo López dice, ¿cómo es el proceso de la oferta laboral canadiense? Yo estoy como worker en Toronto y quiero obtener la residencia permanente. ¿Podría ser por medio de una oferta laboral? No entendí la pregunta. ¿Cómo es el proceso de oferta laboral canadiense? Yo estoy como worker en Toronto y quiero obtener la residencia permanente. Si está como trabajador ya en Canadá y tu categoría de trabajador, me imagino que debe ser refrendada por un Labor Market Impact Assessment, eso te va a ayudar mucho a crear tu Express Entry. Debes ir al Express Entry, podrías, no sé cuánto tiempo tienes, pero si ya tienes más de un año, podrías optar a través del Canadian Experience Class, y dependiendo de la profesión que tienes, de pronto podría ser sujeto de las dos más populares, que es el Federal Skill Worker y el Canadian Experience Class. Habría que hacerte la evaluación, pero si ya tienes más de un año de estar trabajando en Canadá, se te puede cuadrar. Sabes que nos puedes contactar si ya estás en Toronto al 647-494-7801 y con gusto te haremos una cita. Brian dice, el Express Entry es una buena opción para los jóvenes de 22 a 23 años, o sea, ¿solo es de rango o...? El Express Entry, dice, Brian nos pregunta si el Express Entry es una buena opción para los jóvenes. Yo creo que el Express Entry, Brian, fue diseñado solo para los jóvenes, porque el mayor puntaje está dado para las personas hasta los 29 años. Pero fíjate, está dado para las personas hasta los 29 años, pero entre más educación tienes, más puntajes tienes. Esto es un poco contradictorio porque a los 29 años yo no creo que una persona pueda tener un máster, a no ser que sea superdotado y haya podido hacer todo corriendo. Adriana dice, la posibilidad de ser aceptado varía en el Express Entry y trabajar calificado, es decir, con alguno de los dos se tiene más posibilidades que con el otro. Yo creo que, Adriana, te voy a contestar la pregunta y creo que no nos viste el programa desde el principio. El Express Entry y el Federal Skill Worker, el Express, no son iguales. El Federal Skill Worker es una categoría de la clase económica y el Express Entry es el vehículo. Acuérdense, es el sistema que evalúa a aquel candidato que demuestra o que manifiesta la intención de querer llegar a una residencia permanente a través del Express Entry. O sea que para llegar al Federal Skill Worker, como lo mientes, tienes que entrar al Express Entry, o sea que tienes que entrar, por eso yo le llamo que es una precalificación. Espero que eso te quede claro y si no, contáctanos al info@angelicagonzalezblanco.com o llámanos al 647-494-7801. También les recuerdo que tenemos un servicio gratuito desde todo Estados Unidos y Canadá y es el 1-888-796-7801. ¿No más preguntas? Bueno, las preguntas terminaron por el día de hoy y quiero que le quede de nada, Adriana, ha sido especial. Recuerden que estamos hablando del Express Entry y el Express Entry, hoy quedamos hasta cómo yo presento mi portafolio, qué es lo que tengo que mostrar y qué es lo importante. Tener el test que respalde su conocimiento del idioma, tener la certificación que le dé la acreditación de sus credenciales o sus estudios en el extranjero. Eso es importantísimo, y tener claro bajo qué categoría usted va a aplicar dentro del National Occupation Code. Estamos hablando del Express Entry desde aquí, desde mi escritorio. Yo soy Angélica González Blanco y recuerden que lo que me gusta es informar responsablemente. Nos vemos el próximo jueves a esta hora. Si ustedes quieren una hora distinta, por favor díganos, escríbanos y díganos qué quieren hacer. Vamos a hablar todo el mes de febrero del Express Entry hasta que lleguemos a los cambios que se dieron. Nos vemos la próxima semana. Bye. Oops.